Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Nuestra entrevista política esta mañana es con la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Que entendemos, si bien es congresista por Lima, ha estado en distintos lugares del país entendiendo la emergencia que estamos viviendo todos. Por ejemplo, ¿en dónde has estado en Lima y fuera de Lima, Marisa? Bueno, yo, Mario, además de ser congresista por Lima, soy presidenta de la Comisión de Vivienda. Los congresistas de mi comisión han pedido, además, que atendamos algunos lugares en particular. Nosotros tenemos que supervisar todo lo que es agua y saneamiento. Uno de los temas que más hemos visto colapsados son los sistemas de abastecimiento de agua y todo el tema de desagüe y alcantarillado en ciudades como Chiclayo, por ejemplo, donde estuve. Estamos viendo también el tema de colapso de viviendas, tanto viviendas en zona urbana, que estamos viendo por la entrada de Huaycos en Lima, por ejemplo. Bueno, ¿En qué lugares de Lima? En Lima he estado en toda la zona donde entró Huaycoloro, hemos estado en Cajamarquilla, hemos estado en Huachipa, hemos entrado hacia Chosica, en la zona por donde entró, finalmente estalló, digamos, el Huaycoloro y se comió el puente que tira abajo el ramal norte. Por esa zona hay cerca de 100 viviendas que simplemente cayeron colapsadas y hay varias que están en situación de alta precariedad. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, en Piura, pero ya no en zona urbana, sino en zona rural. Bueno, ahora con este desborde habrá que ver qué efecto se va a tener sobre la ciudad, en la zona urbana, digamos, ¿no? Porque ya el nivel del río, como estamos viendo, está superando. Yo he estado hace pocos días ahí, todavía había la esperanza de que el río no desbordara en la ciudad, pero bueno, evidentemente el día de ayer han llovido más de 10 horas. El gobernador nos mandó a varios un mensaje señalando que lo más probable era que hoy día estuvieran viviendo esto, ¿no? En el caso de Piura, nosotros vimos, por ejemplo, un problema que se está repitiendo mucho, que es que hay aislamiento de centros poblados rurales o centros poblados menores que no tienen conectividad. Y entonces intentamos entrar a Batanes, estuvimos solamente en la ruta hacia Batanes. La carretera a Batanes es hoy un río, ¿no es cierto? Entonces estuvimos con el agua hasta acá, tratando de llegar hasta el punto con los ingenieros de vivienda que fueron hasta la zona. Ahí hay más de 150 viviendas colapsadas también, que simplemente han caído, y que además, para llegar ahí sí, ahora solamente se puede con puente aéreo, ¿no? Con lo cual tenemos que ser conscientes que en un país como el nuestro, la situación de emergencia que tiene, no tenemos la infraestructura adecuada para incluso atender la emergencia. Entonces, ¿no? Aparte de Lima, Chiclayo, Piura. Lima, Chiclayo, Piura son los tres en los que he estado. Me estoy yendo a Huarmey hoy en la tarde o mañana en la mañana y queremos llegar también a La Libertad, aunque dependiendo de si está esto de Piura tan mal, tal vez tendremos que volver para allá. Bueno, pero tienes una idea entonces transversal de una buena porción de la costa, por lo menos, de cómo se ha manifestado este problema y cuál es la respuesta que el Estado peruano, en todas sus instancias, gobierno local, gobierno regional, gobierno central, está dando. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo está enfrentando el Estado peruano? ¿Qué tan eficaz o ineficazmente el problema? Mira, hay un problema de coordinación entre las distintas entidades, instancias, niveles de gobierno, y creo que ese es uno de los problemas más graves, ¿no? O sea, tenemos... ¿Y eso es por incompetencia, por hay una mezcla de cosas, competencia entre distintos actores políticos que evidentemente a veces generan tensión, ¿no? Yo soy de tal organización y yo no tengo nada que ver con el provincial, pero bueno, mire, señor alcalde distrital, el que tiene es el alcalde provincial y usted tiene que coordinar sí o sí con el alcalde provincial. Es decir, en este momento, y yo creo que eso es sano, hay gente que, por ejemplo, critica que si uno sale con uno... Mira, en este momento yo soy presidenta de la Comisión de Vivienda, punto. No tengo ahorita un rol político, tengo un rol institucional que tengo que cumplir. Lo mismo las distintas entidades. Si yo me acerco... El otro día, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo he tenido históricamente dificultades y distancias políticas con el señor Castañeda. Bueno, yo he estado en el COER de Lima con su gerente discutiendo qué cosa es lo que está pasando en Lima. Y lo tengo que hacer más allá de qué fuerza política es él o de qué fuerza política soy yo, ¿no? Bueno, ¿y cómo está Y lo que está ocurriendo es que hay problemas de coordinación entre el nivel nacional y el regional. Yo saludo la decisión del ministro Zavala de designar a algunos ministros en los territorios. Eso va a permitir que tengan en el gobierno nacional información de primera mano, pero tiene que ser una relación mucho más coordinada con los gobernadores regionales, porque ellos finalmente son quienes están atendiendo la emergencia. Entonces, los equipos que se están instalando tienen que servir para fortalecer y potenciar, no para reemplazar. Un segundo problema que hay es la ausencia de información. O sea, hay muchos, por ejemplo, una de las zonas más duras de Chiclayo es Leonardo Ortiz, que es uno de los distritos más grandes, es como el San Juan del Uriancho de Chiclayo, ¿no? Para ver las magnitudes. Sí, sí.
Y entonces, ¿qué tienes? Tú tienes 100.000 soles que se le da en situación de emergencia a un distrito del tamaño de Leonardo Ortiz y 100.000 soles que se le da a un distrito menor. Entonces, evidentemente, la capacidad, ¿no es cierto?, es mucho menor. En Leonardo Ortiz no se habían organizado albergues y tenía gente con el agua que estaba saliendo, porque uno de los fenómenos es que en Lambayeque la napa freática es muy alta. Entonces, con la lluvia, en las casas donde no hay cemento en el suelo, está aflorando el agua. Y entonces la gente no puede seguir viviendo ahí, porque evidentemente el nivel de humedad en el que está va a tener enfermedades respiratorias ahorita. No había albergue porque el señor dice, ¿y con qué pagó la alimentación? Si yo creo albergue, tengo que cubrir la alimentación. Entonces, bueno, pero señor, o sea, exija que lo haga el gobierno regional. De hecho, el gobernador le dijo, pero pídemelo, yo lo hago, ¿no? Entonces, una de las cosas que siento que estamos pudiendo hacer, digamos, con el equipo de la comisión y conmigo misma, es ayudar a que se genere el diálogo y que, por tanto, funcionen las cosas. Hay lugares, estuvimos ahora con la viceministra de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer se está encargando de varios distritos de Lima. Nos fuimos a Caraballo, a la zona norte, porque hay puntos, sobre todo en lo que aún es zona rural. A veces los limeños nos olvidamos que en Lima también tenemos aún zona rural. En la zona del Chillón hay agricultores que han perdido todo por el desborde del Chillón, y hay algunos centros poblados que han quedado aislados. Entonces hemos logrado entrar con la viceministra y con el responsable de Defensa Civil de Caraballo, que finalmente, en cuanto salimos, se fue con el dirigente y mandaron maquinaria para allá. Entonces, creo que uno finalmente está permitiendo ayudar a que el Estado actúe, digamos, ¿no? Me decías antes de la entrevista que la participación del ejército y de los soldados en particular es algo de lo que mejor te ha impresionado. Sí, yo tengo que admitir sinceramente que son héroes en este momento. Se están sacando la mugre. Uno los ve entrar en las peores condiciones, absolutamente agotados, porque están haciendo doble, triple o cuádruple turno para entrar en los distintos lugares, y quienes están demostrando una alta capacidad en los distintos COERS de tener realmente un mapeo de lo que está pasando suelen ser los generales que están en la zona, digamos, ¿no? O sea, ellos y los ingenieros de transporte son los dos que tienen realmente claridad, tanto Provías Nacional como los generales que están ahí, y probablemente una de las personas que creo que inspira más confianza en el COEN es el general Chávez, ¿no? Que es una de las personas que creo tiene bastante más clara la información. Habrá que reconocer que en este caso el ejército está cumpliendo un papel particularmente importante, ¿no? Y en su vinculación con las autoridades civiles se produce... Lo están haciendo bastante bien. En realidad, por lo menos lo que yo he visto, Nieto, tanto en Lambayeque como en Piura, y que estoy viendo en relación con los distintos actores en los COEs locales en Lima, es que el ejército está actuando en articulación con la decisión civil, es decir, con los gobernadores. De hecho, uno llama, por ejemplo, no sé, llamé al general Jauregui en Piura porque había que hacer no sé qué, me dijo, tiene toda la razón, congresista, me voy a comunicar con el gobernador porque es el gobernador quien tiene que autorizar. O sea, es decir, finalmente hay un reconocimiento de la instalación del COER y quién es la cabeza del COER, ¿no? Con lo cual la verdad es que sí hay de parte del ejército, hasta donde yo estoy viendo, una voluntad de articulación, ¿no? Los ingenieros que mencionaste, ¿en dónde? De Provías Nacional, son los ingenieros de transporte, ¿no? Que están finalmente tratando de ver... ¿Y ellos están digamos, actuando bajo el comando de quién? Del señor Vizcarra. Del ministro de Transporte. Del ministro de Transporte, okay. Sí. Lo que pasa es que es difícil porque en realidad se abre y se reabre, ¿no es cierto? O sea, están intentando, en el momento en el que pueden, restablecer el tránsito y luego se vuelve a perder el tránsito, digamos, ¿no? Pero entonces están intentando hacer soluciones temporales donde se pueden colocar puentes Bailey, están colocando puentes Bailey. El ministro Vizcarra nos informó que están aparentemente llegando 40 puentes Bailey de una compra que se adelantó en diciembre, y que deberían estar llegando, y eso podría ayudar a paliar parte del problema que hay en este momento. Pero hay muchos lugares donde no hay manera de poner un puente Bailey, y la única manera de comunicar es con puentes aéreos. Y sí tenemos un problema con los helicópteros, tenemos pocos y están distribuidos en el territorio nacional. Han llegado 4 helicópteros de Colombia que nos ha prestado el Estado colombiano, que están ayudando en la zona norte. Eso fue lo que ayudó, por ejemplo, que se abriera el puente aéreo a Batanes, pero igual no... Acá en las zonas altas de Lima también hay lugares a los que solamente... Que solo se puede entrar con puente helicóptero, aéreo. Además, exactamente, ni siquiera puente aéreo, porque no hay tal cosa como un aeropuerto. Pero los helicópteros hacen puente aéreo también, sí, no, en el sentido de que son quienes están puente aéreo de helicópteros, helicópteros exactamente, específicamente. Sí.
¿Has estado en las alturas de Lima también? También, y en la zona Yauyos, en ¿no? donde ya estamos entrando hacia Lima provincias, digamos, ¿no? Antes de ayer me contacté con el gobernador Chuy, que está, claro, él está con un problema, digamos, porque tiene distintos ministros por zona, ¿no? Porque Lima provincias es al sur y al norte y al este, y tiene distintos tipos de problema, y son distintos ministros los que eventualmente son con los que él tiene que coordinar, lo que realmente también dificulta un poco el tema, pero lo están haciendo, ¿no? Y Lima, digamos, la gran Lima urbana, que mencionabas que has estado reunido con personas que representan la administración municipal actual. Con el señor Casareto, que es el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de ¿Cuál Lima. es tu impresión de cómo se está reaccionando frente a esto? Es que Lima, digamos, hoy la emergencia no es metropolitana, o sea, son los COE locales, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está haciendo el COER de Lima Metropolitana es recibir la información de los COE locales, de Chosica, de Caraballo, y están entregando la información y solicitan apoyo en material. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Con un equipo también de voluntarios que tienen ahí, se están instalando los albergues. Yo creo que aún falta, o sea, hay lugares donde no se está llegando, los ministros están de alguna manera reemplazando. Ahí sí habría que buscar alguna coordinación un poco mayor entre el alcalde distrital, lo que hay como material de defensa civil en Metropolitana, y los ministros que están en algunos lugares. Tres cosas que me preocupan para adelante. En Lima, por ejemplo, sí, ya hemos instalado en algunos lugares albergues. No hay baños. Entonces, tú tienes lugares donde has instalado albergues o pequeñas carpas. Los albergues oficiales sí tienen baño. El grande de Carapongo tiene baño, pero los pequeñitos, donde pones 10 carpas, 15 carpas, porque están en zonas un poco más altas y no has sacado a la población, si no has puesto carpas ahí, no tienen baño. Y hay que tener un sistema básicamente de abastecimiento. En Lima también hay un tema de limpieza. En las zonas de desastre, y que hemos pasado a ver, la gente está llegando con mucha solidaridad, con comida, con alimentación, que está llegando a los damnificados. Pero eso genera basura. Y estamos, hay puntos del recorrido que están acumulados y no hay un sistema de recojo de basura, porque el municipio local está colapsado. Claro. Y entonces, si no reacciona el municipio local, habrá que ver quién reacciona. Pero se están generando focos de basura que ahorita generan una epidemia o algún problema de salud, ¿no? De acuerdo. Y la tercera es la atención a las compras de reconstrucción. O sea, eso es algo que tenemos que mirar. Tiene que haber vigilancia ciudadana y tenemos que ver cómo combinamos cosas. Acelerar, porque hay que acelerar la ejecución de obras de reconstrucción, al mismo tiempo que cuidamos, que fiscalicemos y vigilemos que eso se haga bien. La emergencia siempre es... En el caso de vivienda, por ejemplo, hay un decreto legislativo, el 1226, que es para la reubicación de pueblos o de pequeños barrios que estén afectados. Y ha salido el decreto de urgencia hace relativamente poco, donde otorga 4.400 millones para el tema del bono y para el tema de agua. Hay que ver cómo se va a implementar ese bono, a quién se le va a dar, cómo se le va a dar, qué cosa es lo que se va a comprar, porque en realidad en estos momentos son los momentos en los que aparece Pepe el Vivo y decide, ¿no es cierto?, de peinarse con corrupción los pocos recursos que a veces tenemos. A propósito de la autoridad, si es que alguna habrá de haber para la reconstrucción, ¿cuál es el punto de vista tuyo y el del Frente Amplio? No hemos discutido, no nos hemos orgánico no hay, pero... Mi opinión personal, que es la que yo puedo transmitir, es que debiera ser el señor Zavala. Creo que crear un SAR de la reconstrucción copiando el modelo de Forsur es el peor error del planeta. Deberíamos aprender de lo que pasa. En Pisco sigue habiendo gente que no tiene su vivienda rehecha ni hay recuperación de territorios. Entonces, el señor Zavala es el presidente del Consejo de Ministros y tiene a todos sus ministros en los principales puntos de emergencia y por tanto va a tener toda la información. Y ya tiene el poder. Si alguien tendría que liderar esto, me da la impresión que debiera ser él, y además en estrechísima coordinación con los gobiernos locales y regionales. No puede haber reconstrucción sin un mínimo de planificación. De los más de 2.000 municipios que tenemos en el Perú, Mario, solo 250 tienen planes urbanos. Ni siquiera Lima Metropolitana tiene plan urbano aprobado. Es decir, no estamos teniendo una planificación básica, no solo de qué hacer ahorita, sino cómo proyectamos el crecimiento de las ciudades, hacia dónde van a ir o no van a ir. Son documentos de validez de 10 o 20 años que en la mayoría de lugares no existen, ¿no? ¿Crees que debe tener poderes
adicionales el presidente del Consejo de Ministros en esta circunstancia? Se podría, siempre y cuando suponga mecanismos de vigilancia ciudadana. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en mecanismos de acelerar algunos tipos de inversión, siempre y cuando tú tengas comités locales de vigilancia directa para que no haya dudas sobre qué cosa es lo que se está haciendo, ¿no? Porque la corrupción, disculpen, nuestra crisis anterior fue Odebrecht, ¿no es cierto? O sea, ahora estamos con el tema del fenómeno del niño costero, pero la realidad es que venimos de un Estado precarizado y corrupto, ¿no? Y que tenemos que ver cómo corregir en casos como estos, que son en los que clásicamente se roba, ¿no? La semana de representación se ha extendido hasta el miércoles. Semana es un decir, se ha extendido hasta el miércoles, pero luego van a regresar a sus funciones congresales. Tenemos una agenda pendiente, digamos, el jueves tenemos pleno, hay una gran cantidad de proyectos que están atorados y que tenemos que ver ya, y yo creo que varios, fruto de esto, estamos presentando, yo he presentado 2 iniciativas legislativas, una, por ejemplo, que es para generación de suelo urbano para reasentamiento en situación de emergencia, es decir, ahorita que tenemos a gente que está en quebradas, que está sufriendo lo que está sufriendo por el fenómeno, tiene que ser reubicada y tiene que haber un programa de vivienda, Mario. O sea, tiene que haber un programa para que esta gente tenga vivienda digna en algún lugar donde no vaya a tener riesgo. Y hemos presentado una iniciativa legislativa de instrumentos de captación de suelo para eso. Es de urgencia, es pensado en este contexto únicamente para las zonas de desastre. Y lo otro que he presentado son los mecanismos de captación de valoración de suelo para grandes inversiones, porque ahorita se viene gran inversión y al lado de la gran inversión siempre viene la especulación, y si no controlamos la especulación, nuevamente engordamos la billetera de algunos en detrimento de otros, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros temas políticos, para no dejar de mencionarlos en esta entrevista política, no es que lo que hayamos conversado hasta ahora no tenga, por supuesto, un correlato político, como el proyecto, la llamada ley letona. La congresista en una entrevista con Christian Hudtwalcker el jueves dijo que había conversado contigo acerca de este proyecto y que tú le habías dicho en buena cuenta que, salvo el asunto de los investigados que no debían ser incluidos, te parecía razonable lo que estaba impulsando. Creo que salvo eso es decirlo con bastante levedad, ¿no? Creo que es grave que una persona pueda ser retirada de un medio de comunicación por el simple hecho de una ¿Pero has conversado con ella sobre eso? Parcialmente, en realidad lo que le pedí es que me mandara el proyecto, que ya me lo mandó, lo estamos revisando con mi equipo. Creo que lo que hay que hacer frente a quien sea que hace un proyecto es leer el proyecto, creo que es lo sano. Claro. Más allá de si ella eso no es del fujimorismo, creo que hay que revisar con seriedad qué cosa es lo que se quiere hacer. Como le dije, y lo digo nuevamente, yo no estoy de acuerdo para nada en que una persona que sea investigada o procesada, pero que no tiene sentencia firme, sea retirada. Yo creo que eso es grave. ¿La veeduría ciudadana, si te parece bien? En realidad no he terminado de revisar completamente el proyecto. Lo que he hecho es escucharla a ella por teléfono y me ha entregado la propuesta. Más o menos. Frente a lo que ella me ha informado, a mí lo que me parece grave de lo que me ha contado es que se pueda extender a investigados y procesados. ¿Por qué? Porque en el Perú nosotros sabemos lo que es la criminalización de la protesta y lo que es direccionar y decir, entonces el señor es un incómodo, le pongo un proceso. Después saliste libre del proceso, pero ya te clavé el proceso y por tanto te retire. Y eso de ninguna manera se puede permitir, menos en un país que tiene una historia tan delicada en la administración de justicia, ¿no? Lo de sentenciados de corrupción, que quieres que te diga, Mario, no sé quién defiende un sentenciado de corrupción hoy en día en el Perú, pero será un tema a debatir. Pero ¿no? Pues sentenciados de violación, narcotraficantes, digamos, porque si no parece que es una cosa teledirigida, literalmente. Muy bien, Marisa, vamos a conversar sobre estos temas en otra oportunidad, pero ahora creo que lo que correspondía era hablar sobre la situación de emergencia que vivimos. Muchas gracias y nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días.